FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Saludo a Salvador Camarena. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto. Carlos Heredia. Aquí andamos. Carlos Heredia es nuestro tan pequeño. Yo pensaba en la mañana y decía, nosotros estamos sufriendo calor en serio, ¿no? En la Ciudad de México. Hoy Tampico amaneció a 27 grados. ¿Cómo va a estar al rato? Fíjate. O sea... No, pues va a estar a 34. Pero ahí hay aire, Sí, hay brisa del mar. Pues sí, al mar. Y huachicol. acondicionado. Y huachicol. Y aire Un acondicionado. poquito. También hay huachicol. Bastante. ¿Sí? Sí, hay de Bastante. todo. Hay 39 pipas en fila ahí en el puerto. Bien. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí andamos. María Scherer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy queríamos hablar de esto que sucedió el fin de semana, porque yo creo que no es poca cosa. Es decir, no es poca cosa que la presidenta de la República mande una carta, ¿no? Una presidenta que había dicho, yo los voy a dejar hacer lo que tengan que hacer en Morena, en mi partido hegemónico, y manda una carta en donde les dice, señores, así, que eso a los 20 minutos se convierta oficialmente en el código de ética de Morena, con una serie de cosas extrañas. Entonces, ya comentaremos las cosas extrañas, pero yo no sé si esto es un manotazo, no sé qué es, o más bien es como, hijo, sí se están portando re mal, muchachos. ¿Qué hago? María, primera. No, creo que el manotazo sería la primera sanción, Exacto. ¿no? Y eso no hay. O sea, cuando haya una sanción. Sí hay una sanción, ¿no? Eso sería un manotazo, porque lo que dijo ya lo había dicho, ¿no? Mencionabas cuando dijo, pues voy a ser la presidenta, ya no puedo ser, ya no puedo participar de los asuntos del partido porque tendré otras responsabilidades. No fue tan puntual, pero dijo más o menos lo mismo. Y perdón, pero lo que está escrito en los lineamientos y lo que dice en esa carta lo decía López Obrador todos los días. Pero son dichos. Pero hay o sea, lo que digo es que hay una formalidad. Perdón que yo respete la formalidad. Sí, no, y creo que tienes razón. Yo creo que lo que ella está expresando es pues, cierto hartazgo y es una tarjeta amarilla. Ya me tienen cansada. Esto se está descomponiendo terriblemente mal. Si esto sigue por el mismo camino, entonces... Y el entonces es con respecto a lo que yo tengo mis dudas. Fíjate, no lo había yo pensado así, que no hay manotazo hasta que hay, ¿verdad? Carlos Heredia. Bueno, yo lo que leí es que básicamente dicen que está prohibido lo que han venido haciendo durante los últimos 7 años. O sea, Carlos. Y que coincido con María que hay una especie, en la carta de la presidenta, una especie de... Yo no sé si toda la gente se va a confesar a la iglesia con un cura, no sé. Sí, claro. Pero cuando en estos días no puedes decir eso. Salvador, qué bueno que... Salvador, encárgate, por favor. O sea, Jalisco acaba de crujir así, con tu herejía. Pero la carta de la presidenta es como la confesión, así como decir, acto de contrición, arrepiéntome. Porque, ¿quién hizo campaña anticipada para la última elección presidencial? Y luego viene algo que se llama propósito de enmienda, cuando vas a confesarte. Y el cura te dice, reza 3 Aves Marías, y sí, ya no lo vuelvo a hacer. Esa es la penitencia. Esa es la penitencia. El Exacto. propósito es ya no lo vuelvo a hacer. No hay penitencia, como dice María. Espero que se hayan dado cuenta que Carlos Heredia hace mucho no va a la iglesia. Sí. No hay sanción, no hay penitencia. No sé sanción en términos de candidaturas. Según el código que hay. No. Vamos a ver. No ha habido sanción alguna para esas conductas durante los últimos 7 años. Y esas conductas son cotidianas. Es más, cuando describe lo que está mal hacer,
pues empiezas a poner nombre y apellido en cada una de esos agravios. O sea, a Pedro Aces lo puse en la foto como 15 veces. A Ricardo Monreal, a Dan Augusto. Bueno, Andrea Chávez, al final de la reunión, la senadora chihuahuense, a quien le han mandado la plana a la presidenta varias ocasiones, dice: no, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero sin mi imagen. Pero sin foto. Esa fue la conclusión de ella. Salvador Camarena. Pues para mí fueron palabritas. Una formulación ahí de buenos propósitos. Yo ni siquiera llegaría a decir que es una tarjeta amarilla. El árbitro ha dejado correr tanto el juego que ya pues, imposible que los llame al redil o a comportarse o a juego limpio, ya no digamos a juego bonito, como los brasileños. No, yo creo que la presidenta vive en otra dimensión política. No tiene una consistencia entre lo que ha significado la serie de triunfos que posibilitaron, entre otras cosas, la mayoría legislativa de su movimiento, y pues esta carta que envía como si estuvieran en el año 2011 y estuvieran desde la oposición tratando de llegar al poder. Sus aliados se llaman Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco. Que por cierto ya dijo que lo del nepotismo él no, que Sí. que él con la Constitución. Ahora que formula Hasta ella en su carta el balance de gubernaturas, incluye San Luis Potosí, que la gobierna, por desgracia es un decir eso de la gobierna, está al frente del gobierno un señor verdaderamente impresentable, que es del Partido Verde y que quiere que su esposa le suceda en el cargo. Y ellos han venido ocupando puestos en Soledad de Graciano y en la capital de San Luis Potosí, y ahora quieren perpetuar su cacicazgo. Gonzalo N. Santos de verdad se levantaría y les aplaudiría por el cinismo con el que operan. Y así nos podemos ir por muchos estados, Carlos. Hay una práctica de... Hombre, cada vez que la presidenta le llama a los gobernadores para que vengan a arroparla con cualquier pretexto, ¿tú crees que se meten a internet, a Expedia, a ver si consiguen un Viva Aerobús en 3,500 pesitos desde Tijuana para llegar a tiempo a la reunión? No pasa eso. La gran mayoría vienen, pues, digamos, como siempre se han manejado las y los gobernadores en este país, en aviones privados, en aviones que les prestan sus amigos, entre comillas, lo de prestan y lo de amigos, porque todos esos son compromisos que se van adquiriendo y que no solo se van adquiriendo ya en el ejercicio, sino de hecho en parte están en el lugar que están, estamos hablando de los gobernadores y las gobernadoras, porque adquirieron compromisos con comillas esos amigos en las campañas. Entonces yo creo que ¿qué podría pasar si vemos, como decía Carlos Heredia, que de repente la senadora Andrea Chávez, que la pongo por ejemplo porque ha sido muy visible, tiene que solicitar licencia, salirse del Senado y, digamos, entrar en un proceso de reflexión? Como antes se enfermaban los gobernadores que pedían permiso y se ausentaban de la función pública, quizá empecemos a ver el poder de la presidencia. Pero ahorita lo que hemos visto son palabritas, estrictamente palabritas. A ver, creo que tienen mucha razón en que los manotazos es hasta que uno los ve, que hasta hoy son palabras, pero yo sí creo que esa institucionalización, sobre todo por el código ya de Morena, aprobado por todo el Consejo Nacional, con una serie de absurdos de vamos a revisar cuánto te costaron los zapatos que traes puesto, o qué es un restaurante caro en México hoy. Los hay tan caros que hay muchos en el medio, yo diría, ¿no? O sea, ¿qué es un restaurante caro? ¿En serio? ¿Tacos de a cómo? Es decir, si voy a comer tacos de a cómo es caro. En fin, son absurdas. Pero sí creo que la institucionalización va a crear momentos divertidos de aquí al 27. Lo que sí vamos a ver en los estados, lo que sí vamos a ver en la lucha de diputados es que, tú lo decías antes de entrar, ¿por qué no tenemos de los medios las camionetas de todos? Pero ¿sabes quién sí va a tomar las fotos de las camionetas? ¿Sabes quién sí va a ver el Viva Aerobús? La oposición no, como dices tú en tu programa. No, ellos mismos. ¡Claro! Yo sí creo que institucionalizarlo de esa manera nos va a divertir enormemente porque encuentras una manera en un partido hegemónico, en el único que existe, de, espérame, ¿no? No sé si alguien va a atreverse a disputarle a Andrea Chávez por su popularidad Chihuahua, pero si alguien se apareciera, sí puede ir y decirles, oigan,
esta señora sigue dando servicios médicos y aunque no esté su imagen, ¿qué crees el doctor? Cuando te saca la sangre te dice, Andrea Chávez, así, chiquito. Y no, y, o sea, lo que sí creo es que va a crear una dinámica un poco bastante más complicada, pues, ¿no? Entiendo que ustedes ya no creen en nada, así son. Carlos Heredia lo demostró de otra manera el día de hoy. María. Sí, ya no creen ni en Dios. Exacto. ni en la confesión. Porque faltan los reglamentos, o sea, falta el reglamento para los lineamientos. Y además, yo leyendo los lineamientos, me imaginaba una escena que no tarda en pasar, ¿no? Alguien, en el mejor de los casos, va a denunciar que el compañero o la compañera trae esta bolsa, o tiene tantos guaruras, o tiene este coche. En el mejor de los casos va a denunciar, probablemente lo va a filtrar, ¿no? Y vamos a ver las fotos. Por redes, para eso existen las redes, ¿no? Exacto. Lo va a meter ahí, Lo va a meter ¿no? en las redes. Le va a hablar a Matrix. Y el otro va a acusar, ¿no? El aludido va a acusar a este. Y porque además hay otro lineamiento donde dice, no recuerdo la textualidad. Exacto, no se puede hacer eso. No se pueden divulgar noticias falsas y no puedes ni filtrar atentar, a ni medios. filtrar, ni atentar contra la reputación o el buen nombre de los compañeros militantes. ¿Cómo le van a hacer? Eso va a ser pan de todos los días. No puedes contratar espectaculares, por cierto, se los advierto. Si Bueno, no puedes contratar bots, pobres. No, hay la que industria de los hay bots que se volver va a al deprimir en territorio. este país. ¿No? Hay que ir con, ¿cómo Hay que dicen? ¿Cómo se llama? ¿Notario? No, con los papelitos, hay que repartir papelitos casa Sí, por casa. el No se periódico puede. Regeneración. Ah, sí, trípticos. Hay que repartir Esos sí son trípticos y hay que El volver al periodo territorio. Ajá. Regeneración. No, eso sí. Entonces tú dices, o sea, ni siquiera pueden pagar un bot para denunciar al amigo que sí tiene el privado. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no? No se puede. ¿no? Está complicado. Carlos, entonces, ¿qué? ¿Tú no ves nada? ¿Tú crees que es nada? ¿Tú crees que no pasó nada? Yo, de nuevo, reitero. Deberíamos estar hablando de Cedillo, dices. que cuando. También. Pero cuando ya haya ocurrido la sanción, lo retomamos. Cuando ya haya ocurrido y haya sido aplicada y haya sido hecha efectiva la sanción. Porque mira, hay una disposición que reza a la letra así. Por favor. Música. No puede haber colusión con la delincuencia. No. Ni organizada, ni de cuello blanco. ¿Crees que vamos a ver una luz de cartas de tamaulipecos diciendo, oye, el gobernador, la senadora, los alcaldes? No. O sea, a lo mejor si le disputan una candidatura y el gobernador quiere poner a otro que no es él, pues a lo mejor va a meter algo ahí de... Pero no en la esperanza de que se cumpla el código de ética, sino en la esperanza de que no le quiten la candidatura. Entonces, digo, es efectivamente lo que dice Salvador, el contraste entre una carta casi angelical. Hay una palabra más fea que se llama ingenua. Ingenua, sí. Y lo que ocurre a nivel de cancha, porque es tan brutal la diferencia entre el propósito de enmienda y lo que ha ocurrido en los últimos 7 años, que dices, es que no saben otra manera, no conocen otra manera, no conciben otra manera de hacer política. Entonces, digo, el propósito de enmienda a lo mucho será discursivo, pero... Voy a discrepar de aquí de Carlos Heredia. Eso. Creo que sí hubo un tiempo en donde de alguna forma sí hicieron política de manera distinta. Hubo un debate en el PAN en los 90, muy rápidamente, sobre si aceptaban o no el presupuesto público para financiarse. Una cosa de las alternancias, la transición, y siempre rondó en la idea de muchos panistas que aquello se iba a convertir en la gran perdición de los blanquiazules, y sí ocurrió en buena medida, ¿no? Es decir, el PAN con aquella mística de autofinanciarse para oponerse al régimen, pues ya cuando empezaron a recibir millones y millones dijeron, oye, esto está padre, y ahí algo se echó a perder. La izquierda tuvo otros momentos, y el propio obradorismo tuvo otros momentos. Acuso recibo de que por supuesto que andaba Andrés Manuel en camionetas que les prestaban sus amigos. Pero el obradorismo, por ejemplo, fue el que logró que legalmente se acabara
lo privado en las aportaciones, que se redujera muchísimo lo de las teles, etcétera. Exacto. ¿no? En la letra. Pero, sí, pues. Sí, no a ver, somos Dinamarca. Pero Serena, a lo te que voy juro. es. Nunca hemos creo sido, que ha por habido cierto. no quiero mostrarme como cínico, pero si hubiera una dinámica, diríamos. El 80-20. El 80% de la política que hacía el obradorismo en ciertos momentos era muy presentable. El 20%, digamos que era su basura que tenían que poner abajo de la alfombra. Y siempre dijeron que aquellos que se corrompían, que agarraban dinero, era para el movimiento, no como Javier Duarte para comprarse casas. Todo eso lo dejo en 80-20. Creo que se cambió. Ahora vemos que con el acceso a los presupuestos públicos, ya no del partido, sino de los gobiernos y de las cámaras de diputados y de senadores y todos esos, sí le concedo a la presidenta una preocupación de decir, se está desbocando esto de una manera que o hay una, digamos, reflexión, que fue lo que les pidió ella, hagan una reflexión de cómo van a hacer en agosto cuando se despidió de ellos al asumir la constancia de mayoría. Hagan una reflexión. Esa reflexión no estaba yendo a ningún lado. Nunca hicieron la reflexión. Nunca. Y ahora tienen un acceso que creo que la dinámica son... Por eso no creo lo que dices tú, Puch. ¿Qué? Sí va a haber algunos ardidos, que diciendo, yo rompiéndome la madre, yendo casa por casa a entregar regeneración, y pues hay un diputado que le prestaron un helicóptero y avienta regeneración como los narcos aventaban panfletos en Sinaloa. ¡Qué poca! Pero luego van a tener la operación mental de, si me meto con ese cuate tiene una serie de accesos a Andy, al presidente estatal del partido, porque tiene billullo, porque tiene una serie de recursos que creo que los puros, que los que sí son más consistentes con la honestidad valiente, la austeridad y todas esas cosas, la van a tener bien complicado para filtrar. Y por último diría, la carta al final de cuentas es increíble. Ponen en blanco y negro y luego las 11 páginas esas de los estatutos, ¿cómo es de lineamientos? Lo que es legal e ilegal. Pues no debería haber ni precampañas, no debería haber ni acceso a los delincuentes, ni organizados, ni de la delincuencia de cuello blanco. O sea, es así como, no manches, pues si todo eso está normado en parte porque la izquierda estuvo friegue que el INE normara todas las operaciones posibles en las precampañas. Pero yo insisto, entendiendo todo esto, que lo que sí sucedió por el descontrol que había es que de repente ya existe una herramienta institucional de un partido sin ninguna regla, porque la regla, el código era antes se llamaba Andrés Manuel López Obrador. La maca. ¿Sí? Ese era el código. Entonces la gente iba para allá. Ya. Aquí hay uno institucional que a alguien le va a dar un poquito más de podercito para medianamente empezar a controlar para beneficio de otros o para beneficio de quien la puso ese desmadre que había adentro del partido. ¿Cómo se llama el que lo va a definir? Una herramienta. Como el que va a decir, el nuevo ¿cómo se llama? No, ¿cómo? ¿Quién? Dentro del partido. No sé, ¿la comisión de qué? No sé. De honor y justicia. Sí, no sé ni quién está ahí, pero no. Oye. O a lo mejor la presidenta. Ay, En Vamos vez a de ver. AMLO. Yo creo que nos estamos adelantando porque entiendo que éramos Dinamarca, ¿no? Pero ya no tanto. Yo creo que hay una herramienta institucional hoy nueva a partir de que estos llevan 9 meses vueltos locos, todos. O sea, ¿tú crees que Ricardo Monreal hoy fue a sus clases a la UNAM ya en metro porque dijo, ya no puedo usar la machuchona, ya no se puede? Apaquen la machuchona. Oiga, ¿quién es la machuchona? No me acuerdo quién nos la prestó. Regresen No, a que el nos la más valdrán los prestó. Pedro Aces, en eso tiene razón, ese sí va a tener que hacer otras cosas. Bueno, pero la presidenta dice que no se vale el corporativismo y Pedro Aces y uno dice, eso sí va a ser como la prueba de la risa. Es que parece Eso. una descripción de hechos. O sea, No, es que No, No, todo eso es una es- descripción de hechos. Vamos a ver en 6 meses dónde estamos. Yo creo que el más madreado Yo- es yo Pedro Aces insisto. en lo federal, Mira, en los yo insisto, estados. Dicen que ahora está prohibido lo que han venido haciendo, lo que están haciendo. O sea, dices ¿No? que en el CENTE hay reunión de urgencia hoy, ayer, diciendo, Sí. ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque estábamos con la Sí. incorporación masiva a Morena Y bueno, desde las oficinas del y bueno, CENTE. dices tú, no, es que ahora sí ya hay un código y ahora sí hay reglas y ahora hay No, sanciones. las subo el domingo, las van a probar no Por sé cuándo. eso, pero bueno, la cartilla moral o cómo se llamaba, esa fue un saludo a la bandera. Sí, esa no, esa esa- era recomendaciones, como tantas nos han Y, dado. y luego, es que
Mira, es que repasando cada renglón, No, de verdad, bueno. tienes que contenerte, porque, mira, que nunca se permite el amiguismo. Los contratos del balastro del Tren Maya, ¿con quién fueron? El malecón de Villahermosa. Con quien les Se entregó el acababan balastro. de conocer. Con quien les entregó el balastro. Oye, ¿tú no crees en los amigos? Con el único que entregó el balastro, de verdad. Y luego, entonces yo digo, no a un partido de Estado. Bueno, lo que decía es que si vamos a hablar de Cedillo es Eso sí justamente... es. No, de Cedillo es no. justamente. No, de Cedillo no. Por eso te digo, pero lo que Este programa es de distracción. No mucho. lo que en el ¿Quieres hablar fondo, de Cedillo? No mucho. lo que en el fondo, ¿sabes cuál fue el lema? No de la presidenta, sino de los morenistas. Morena Forever. Eso es. Eso es. Pero eso ya lo sabemos. No por eso. Eso es el país. Pero, sé que hay unos molestos como Carlos Heredia pero ese es el país. pero es Morena como Sí. realmente existente. Sí, ahí está. Morena realmente Morena, existente. sí. Forever. Gracias. Acaba. No, yo me quedé pensando que como Carlos Heredia no entiende del cristianismo últimamente, pues, estamos en un proceso de nueva elección del Papa y pues la carta de Morena es como el Evangelio, no le hace caso a nadie. Por eso, entonces, salen de misa y hacen las mismas tropelías que luego se dieron 3 Apenas golpes de empieza, pecho. no Pero sabemos. hay un Dios. Pero hay un Dios, Hay un Dios. y va a haber un que Papa. todo lo ve. Gracias, Salvador. Gracias, Carlos. a ustedes. Gracias, María. A ustedes. Perdón, Ernesto Cedillo, que no hablamos de ti el día de hoy en Bote Pronto demasiado. Es que este programa es distractor. Es un distractor. Es un distractor. Gracias, muchísimas gracias. Esto es Bote Pronto. Estamos en así como suena.mx, en Apple Podcast, en Spotify o ahí donde usted prefiere escucharnos. Próximo martes nos vemos. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítenos en FEMSA.com y Así como en suena y FEMSA fundacionfemsa.org. presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en así como suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.